Hola amigos y bienvenidos al programa de hoy. El programa de hoy es sobre la apologética cristiana. ¿Por qué como creyentes en el cristianismo necesitamos equiparnos con las herramientas de la apologética? La apologética no es algo nuevo. De hecho, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron unos de los mejores apologistas del primer siglo. La razón por la que necesitamos conocer apologética es la misma razón que tenían los apologistas del primer siglo. El cristianismo siempre ha sido y continuará siendo atacado por ideologías que no tienen fundamento en la realidad de cómo son las cosas. El cristianismo es atacado por el secularismo, ya que el secularismo niega la existencia de Dios. El cristianismo es atacado por cultos que se han desviado del cristianismo y que presentan a un Jesús diferente y un plan de salvación diferente al presentado en la Biblia. El cristianismo es atacado por otras religiones que afirman doctrinas que contradicen la revelación de Dios en la Biblia. El cristianismo es atacado por organizaciones como el Seminario de Jesús. Hace años atrás, el grupo del Seminario de Jesús presentó un documental por televisión contestando a la pregunta sobre quién es Jesús. Recuerdo que cristianos que vieron el documental comenzaron a dudar su fe. Algunos llamaron a programas cristianos en la radio para hacer preguntas sobre las enseñanzas que se presentaron en televisión. Entre las ideas que presenta el Seminario de Jesús es que el 82% de los evangelios es falso, que el 16% se debería poner en duda y que el 98% no es confiable. El Seminario de Jesús se compone de aproximadamente 150 personas, incluyendo a profesores que se reúnen para discutir sobre la historicidad de Jesús. Este grupo se estableció en el 1985 por Robert Funk y John Dominic Crossan. Ellos se reunieron para votar con unas cuentas de colores y decidir cuáles dichos de Jesús eran auténticos y cuáles no. Este sistema carece de credibilidad completa. Sin embargo, trajo confusión en la vida de muchas personas que no conocen el fundamento de su fe cristiana. Ellos enseñan que Jesús no es Dios, que la resurrección no ocurrió y que a Jesús se lo comieron los perros. La apologética cristiana tiene una respuesta a todos estos argumentos, ya que la apologética educa a conocer cuál es la base o el origen de su ideología y examina la confiabilidad histórica, textual, científica, arqueológica y filosófica para examinar ideas del Seminario de Jesús o de cualquier otro sistema de creencia. O sea, según el apologista pone en escrutinio su propia creencia en la Biblia, en Jesús, en la existencia de Dios, etc., también utiliza esas mismas herramientas para poner en escrutinio las ideologías de otro culto, de otra religión o de otras filosofías. En realidad, la apologética comienza en el conocimiento de los fundamentos de la propia cosmovisión cristiana y luego utiliza el mismo escrutinio en otras cosmovisiones, religiones o filosofías. La única manera de una persona tener fe sólida en el cristianismo es el conocer el por qué el cristianismo es cierto y se basa en la realidad de cómo son las cosas. El cristianismo es también atacado por la cultura. Pero fíjate que cuando digo cultura, deberíamos ser más específicos en decir qué tipo de cosmovisión dentro de esa cultura es la que está atacando el cristianismo. En una cultura tan variada como en los Estados Unidos y en otros países desarrollados, hay una variedad de cosmovisiones dentro de la misma cultura y que presenta su ideología en contra del cristianismo. Por ejemplo, libros como El Código de Da Vinci y El Secreto son libros de la nueva era que atacan doctrinas esenciales del cristianismo. Libros como El Secreto de Judas, El Evangelio de Pedro
y otras obras literarias escritas por autores que no creen en la veracidad de la Biblia producen dudas en aquellos que no tienen conocimiento en el por qué el cristianismo es cierto. Podemos criar a nuestros hijos dentro de la iglesia y enseñarles toda la Biblia, pero si no les enseñamos el por qué la Biblia es cierta, en cómo podemos saber que la Biblia no tiene errores o fue copiada correctamente, cuando se van a la universidad van a ser retados por profesores que creen que la Biblia es solo un libro con cuentos de hadas escritos por el ser humano y que contiene muchísimos errores. ¿Puedes tú mismo corregir a la persona que hace tal declaración y ofrecerles evidencias de lo contrario? La apologética te ofrece esas evidencias. En fin, estamos expuestos diariamente a ideologías que niegan la confiabilidad de la Biblia, la existencia de la ley moral, la existencia de Dios y la veracidad de la resurrección de Jesús. ¿Puedes tú responder a todos esos argumentos? Toma, por ejemplo, el libro del Código de Da Vinci por Dan Brown. El libro enseña que la Biblia es un libro completamente escrito por el ser humano sin tener inspiración de Dios. El libro enseña que la Biblia es un producto del hombre, que el hombre la creó como un récord histórico y que la historia nunca ha tenido una versión definitiva del libro. ¿Sabes cómo responder a este argumento? La apologética te da las herramientas. El cristianismo es atacado por religiones como el Islam, que en muchos lugares fuerzan la conversión del cristiano a practicar el islamismo bajo pena de muerte, o se les obliga a pagar un impuesto. El islamismo no solo ataca el cristianismo, sino ataca a cualquier otra religión que no sea islámica. Ellos basan su creencia en lo que enseñó Mahoma en Surra 9:29, que dice: combatid a quienes no creen en Alá ni en el día del juicio, no respetan lo que Alá y su mensajero han vedado y no siguen la verdadera religión, el Islam, de entre la gente del libro, o sea, los judíos y los cristianos, a menos que éstos acepten pagar un impuesto, el cual se les permita vivir bajo la protección del Estado Islámico, conservando su religión con sumisión. Y en Surra 8, verso 40 dice: y combatidlos hasta que cese la sedición de la idolatría y sea la religión de Alá la que prevalezca. Estamos viendo el crecimiento del islamismo en todas partes del mundo. Pero ¿sabes tú como cristiano cómo defender tu fe ante una persona de la fe islámica? Vivimos en un mundo de información en que no podemos estar en retroceso. Y según estamos rodeados de personas dentro del ateísmo y dentro del panteísmo, que necesitan tener una respuesta sabia y concisa de la fe que hay en nosotros, también tenemos que ofrecer una respuesta sabia y concisa para nuestros vecinos, nuestros compañeros de empleo y amigos de la fe islámica que no conocen el amor de Jesús hacia ellos. Ahora, ¿qué es la apologética? Nos dice la Biblia que debemos de ejercer la apologética. Primera de Pedro 3:15 nos da una respuesta y dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Apologética es dar una razón o una defensa de nuestra fe cristiana. Este fin de semana tuve la oportunidad de conocer a una señora de la fe islámica en el centro comercial. Estuvimos conversando por una hora, en la que yo estuve entrevistándola a ella sobre sus creencias. Pero ella también se interesó por la fe que existe en mí y tuve la oportunidad de compartir con ella sobre cómo Dios nos habla y cómo Dios derrama su amor sobre nosotros. El amor de Jesús sí se puede conocer y experimentar. Dentro del islamismo, ellos no tienen ninguna relación personal con Dios. Ellos rezan 5 o más veces al día, pero aunque creen que Alá los escucha, ellos no pueden escuchar ni experimentar el amor de Dios. En Colosenses 4, versos 5 al 6, también nos exhorta a responder a cada pregunta que nos hacen.
Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. En Judas, verso 3, la Biblia también nos exhorta a defender la fe cristiana. El verso dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo, en el primer siglo, que Judas escribió esa epístola? Simplemente que falsos maestros estaban penetrando la iglesia y enseñando doctrinas falsas y un evangelio falso, por lo cual Judas estaba exhortando a los creyentes a contender por la verdad que ya se les había enseñado. La apologética nos ayuda y nos equipa a razonar con los incrédulos. Cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, él razonó con los incrédulos. Hechos 17, verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Pablo razonó con los incrédulos, pero Pablo utilizó el punto de partida de las ideologías que tenían los incrédulos en Atenas. Pablo se fijó que los atenienses tenían un altar con una inscripción a un dios desconocido. Pablo partió de ahí y les indicó que él les iba a presentar quién era ese dios desconocido. De ahí partió y les habló del creador del universo, de Jesús y de la resurrección. Algunos se burlaron, pero otros se unieron a Pablo para aprender más sobre lo que Pablo les estaba explicando. Y varios de ellos creyeron y pusieron su fe en Jesús. Primera de Pedro 3:15 al 16 dice que debemos siempre estar listos para dar una respuesta a la esperanza que poseemos. ¿Y cuál es esa esperanza? La vida eterna es nuestra esperanza. Una vida eterna que nadie nos puede quitar. Tenemos una esperanza en una resurrección física, en un cuerpo que va a ser glorificado como el cuerpo de Jesús. Si verdaderamente creemos en las evidencias de la resurrección de Jesús, de que lo que ocurrió siglos atrás fue un evento real e histórico, y que ese evento de la resurrección se aplica a todo creyente que pone su fe en Jesús como Dios y Salvador, como el único quien perdona nuestros pecados, entonces tenemos las mejores noticias que podemos compartir con otros, de que sí hay esperanza en la vida eterna, porque Jesús ya hizo la obra de morir en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos una historia eterna que nos está esperando. Ahora, es cierto que vivimos en una sociedad en la que se ha exaltado la ciencia a un punto que se ha puesto a la ciencia en un trono, en que se considera que el mundo evolucionó y se ha descartado a Dios como el creador del universo. Es difícil presentar al Hijo de Dios, difícil el compartir actos milagrosos de Dios y difícil de presentar el plan de salvación de Dios si las personas creen que Dios no existe. Por lo tanto, para poder presentar el Evangelio a grupos de personas que no creen en el teísmo, o sea, que no creen que existe un Dios, es necesario primero establecer el por qué el teísmo hace sentido. Hay que primero establecer el por qué el teísmo es válido y por qué el panteísmo o el ateísmo o cualquier otra cosmovisión no concuerda con la realidad científica ni con la realidad filosófica que conocemos. Según estadísticas del 2010, el 33% de los habitantes de la Tierra son cristianos. El 21% son musulmanes. El 13% son practicantes del hinduismo. Casi un 6% son budistas. 6% creen en el folclore chino.
4% creen en religiones tribales, 2% creen en el ateísmo, menos de 1% en el judaísmo, menos de 1% en Shinto y 13% no tienen ninguna afiliación religiosa. Cada una de estas religiones tiene una idea diferente de cuál es el origen del universo y del ser humano, cuál es el propósito en la vida, cuál es el estándar moral y quién lo determina, qué es un ser humano y qué sucede luego que la persona muere. Cuando conversas con personas de unas ideologías completamente diferentes a las tuyas, ¿puedes tú presentar el caso de por qué el cristianismo concuerda con la verdad que experimentamos y hace sentido de la experiencia humana? ¿Por qué concuerda con la ciencia? ¿Por qué concuerda con la filosofía? ¿Y por qué sí hace sentido espiritualmente? La apologética ayuda antes y después de compartir el Evangelio. La apologética ayuda antes de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque ofrece evidencias a las personas que no son cristianas para ellas aceptar la fe del cristianismo. En Hechos 17 del 2 al 4 vemos a Pablo ejerciendo una función de apologética y dice aquí: Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos. Con base en las Escrituras, les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. La apologética también ayuda después de compartir el Evangelio, porque confirma en los cristianos su fe cristiana. Vemos que Lucas documentó a su amigo Teófilo lo que había sucedido en la vida de Jesús mediante su Evangelio. Vamos a Lucas 1, verso 4, que dice: Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Aquí vemos que la apologética ofrece una confirmación a los cristianos de su fe cristiana. Un pastor escribió una carta a un apologista bien reconocido referente a su experiencia con un joven que anteriormente atendía a su iglesia. El pastor escribió: Este pasado domingo, un estudiante universitario visitó nuestro servicio dominical y luego se acercó para hablar conmigo. Él me dijo: yo soy un ateo. Unos años atrás, esa declaración me hubiese puesto en una lucha por encontrar una manera de llegar a ese joven. Sin embargo, el material de apologética que recibí de usted ha sido de gran ayuda. Con la ayuda del Señor, pude responder a sus argumentos y al final, él no tenía ninguna razón válida para negar la existencia de Dios. Él simplemente no quería que Dios tuviese control de su vida. Al final de nuestra conversación, él estaba parado detrás del edificio con lágrimas en los ojos. Él aún no ha recibido a Cristo, pero ahora él ya no tenía razones para negar la existencia de Dios. Cuando las evidencias científicas, filosóficas y morales de la existencia de Dios son compartidas y la persona aún no desea creer en la existencia de Dios, entonces no es que la evidencia no existe, es simplemente que la persona desea ponerse una venda en los oídos y en los ojos y no desea tener restricción alguna en cuanto a su conducta moral. Es simplemente el resultado de un corazón endurecido que no desea someterse en obediencia a su Creador. Una señora compartió otra carta en donde ella expresa cómo la apologética le fortaleció su fe en un momento bien difícil en su vida. Ella escribió lo siguiente: mi hijo está muriendo de cáncer y por meses todo lo que podía pensar era: ¿qué pasa?
si en realidad Dios no existe? ¿Qué pasa si en realidad no existe un cielo? ¿Qué pasa si mi hijo simplemente desaparece, si deja de existir? ¿Por qué mi religión cristiana es correcta y las otras incorrectas? Gracias por escribir el libro en apologética, porque me contestó todas estas preguntas. He tratado de leer otros materiales y he intentado hablar con otras personas, pero nada hace sentido. Verdaderamente necesitaba algo más. Necesitaba comenzar desde el principio. Su proceso lógico realmente me ayudó a poner las cosas en su sitio. Ahora puedo tomar mi Biblia, leerla y encontrar consuelo en sus palabras durante este periodo tan difícil en que mi hijo está muriendo de cáncer. Puedo orarle a Dios y tener la seguridad de que mi hijo muy prontamente estará en las manos de Jesús. Años atrás, la realidad de mi propia mortalidad, el desconocimiento de si en realidad Dios existe, si en realidad los milagros son posibles, si en realidad existe el cielo o el infierno, me llevaron a buscar respuestas a todas estas preguntas y a muchas más. Todos en algún momento u otro pasamos por momentos difíciles. La apologética cristiana también tiene respuestas al origen del mal y del sufrimiento. Podemos aprender del patrón del apóstol Pablo, en donde Pablo comenzó desde el lugar en donde estaban las personas en sus ideas. Cuando Pablo hablaba con paganos, él comenzaba con el autor de la naturaleza. Cuando él hablaba con judíos, él comenzaba con el Antiguo Testamento. Cuando hablaba con griegos, él comenzaba con la razón. Y cuando hablaba con cristianos, él comenzaba con las palabras de Jesús. Y de esos puntos de partida los llevaba a donde tenían que ir para poner su fe en Jesús o incrementar su fe en Él. Tomemos las herramientas de la apologética no solo para aumentar nuestra propia fe, sino para solidificar la fe de aquellos que están pasando por un proceso de duda o para derribar argumentos que se oponen a la verdad de Dios. Pero que todo sea hecho con gentileza y respeto. Regresen la semana entrante en donde estudiaremos algunas objeciones a la apologética. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.